Buenos días, alumnos. Les saluda la profesora Rosemary Irigoyen a cargo del curso de Historia y el día de hoy trataremos un tema muy interesante. Acompáñeme, por favor. El día de hoy hablaremos del Antiguo Régimen, parte 2. La clase anterior hablamos también de este tema, pero la parte número 1, y tratamos puntos como, por ejemplo, la política y su economía. Es por ello que el día de hoy hablaremos de su sociedad. El Antiguo Régimen tenía una sociedad estamental. ¿Y a qué se refiere con sociedad estamental? Bueno, una sociedad estamental es aquella sociedad organizada en estamentos. Estos estamentos son o estaban constituidos por grupos cerrados, ¿ok? Por grupos cerrados. Estos grupos cerrados solo se accedían por medio del nacimiento. Es decir, si tú eras rico y nacías en una familia de ricos, entonces, por ende, tú pertenecías al estamento de la nobleza, al estamento de una sociedad alta, por nacimiento. Era la única forma a la cual accedían a estos grupos cerrados. Pero con el tiempo cambiaron algunas cosas y añadieron algunas otras modalidades de cómo acceder a estos grupos cerrados privilegiados. Y se pudo acceder mediante el ennoblecimiento por méritos o también se accedía por comprar títulos mobiliarios. ¿Cómo así? Es decir, si de repente hacían algo muy importante, algo especial para el rey en este caso, o algo especial para los grandes nobles, entonces te daban por agradecimiento, te ennoblecían, es decir, te daban un título mobiliario. Y lo otro era por compra de títulos mobiliarios, es decir, personas que tenían dinero, pero que no tenían estos títulos como condes, duques, marqueses, entre otros, pero sí tenían el dinero. Entonces, justamente en esta época, algunos nobles de repente necesitaban de dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Vendían un título mobiliario a una persona que tenía dinero y de esa manera ambos salían beneficiados. Pero en la primera instancia a estos grupos cerrados de alta jerarquía solo se accedía por nacimiento, ¿ok? Bueno, en la sociedad estamental del Antiguo Régimen habían dos grupos bien definidos, los grupos privilegiados y los grupos no privilegiados. En los privilegiados encontramos a la nobleza y también encontramos al clero. ¿Okay? Hablemos de la nobleza. La nobleza se les va a conocer con el nombre de Bellatore en Francia. ¿Ok? La nobleza constituía una minoría, es decir, era una población pequeña. Tan solo se dice que abarcaba entre el 3 al 5% de toda la población. Muy pequeño, ¿cierto? Pero a la vez era el grupo con más poder económico y político. Es decir, era el grupo que tenía más dinero y era también el grupo que tenía todos los cargos políticos de alto rango. También encontramos que nos mencionan que eran propietarias de grandes latifundios, es decir, de grandes extensiones de tierra. Ellos no pagaban impuestos, es decir, ganaban bastante dinero, pero no pagaban ningún tipo de impuesto. Al contrario, ellos pedían o recibían elevadas rentas de los campesinos. ¿Okay? Los campesinos que tenían dinero a las justas para sobrevivir, ellos tenían que pagar a los nobles. Ellos ostentaban grandes cargos políticos y militares, ¿ok? Y algo muy importante, nos dice, jurídica y legalmente sus miembros ostentaban privilegios que heredaban por nacimiento, es decir, que si eran de repente duques o marqueses o algún título mobiliario y pertenecían a las grandes clases sociales, sus hijos, por ende, también iban a ocupar grandes cargos políticos y pertenecer de manera directa por nacimiento a estos privilegios, a esta gran clase social. En conclusión, entonces, la nobleza en el antiguo régimen eran los más privilegiados de todos, contaban con todos los beneficios.
Y ahora me dirán, profesora, ¿pero qué significa Bellatore? Bellatore significa los que luchaban, ¿no? Ellos, se decía que los de clases inferiores tenían que pagar porque ellos se encargaban de cuidarlos, ¿no? Entonces, como ellos ostentaban todos los cargos políticos y militares, ellos nos cuidaban de esa manera. Por lo tanto, los demás tenían que pagar una renta o pagar un tributo hacia la nobleza. Por otro lado, dentro de los grupos privilegiados también encontramos al clero. El clero es llamado oratore, es decir, los que oraban. Aquí nos mencionan que sus miembros poseían grandes riquezas, ¿ok? Grandes riquezas en cantidades de tierras. ¿Cómo qué riquezas? En santuarios, en iglesias y hasta en palacios. Entonces, el clero, que era la Iglesia Católica, tenía bastantes riquezas económicas porque tenía varias propiedades. Pero también tenían bastante dinero porque recibían importantes rentas en forma de ¿qué? De diezmos, de donaciones y de limosnas, que era de manera obligatoria. O sea, tú no decidías si querías o no dar una donación, si querías o no dar un diezmo. No, esto era obligatorio, que se dé estas rentas para el beneficio del clero. Otro grupo social que no trabajaba, pero que sí recibía bastantes riquezas. Ejercían un gran poder ideológico. Ese era el poder que gozaban ellos. Gozaban de gran prestigio social y de gran poder ideológico. Es decir, ellos tenían bastante poder en la sociedad. Ellos manejaban a toda la sociedad porque justamente como todo tenía que ver con la Iglesia Católica, entonces las personas obedecían todo lo que el clero decía porque eran los únicos que tenían, se podría decir, un contacto más directo con Dios y por lo tanto para que sus almas estén protegidas, entonces tenían que hacer lo que el clero decía o lo que la iglesia decía. De esa manera, la Iglesia Católica seguía presionando a la sociedad para que los tenga en sus manos. Constituían un gran grupo heterogéneo, es decir, que englobaban en su seno desde cardenales y obviamente altos dignatarios hasta los humildes curas. Es decir, que en el clero encontramos dos divisiones, el clero alto, en el cual vamos a encontrar a los grandes personajes eclesiásticos como los cardenales, los obispos, los arzobispos, y también vamos a encontrar un clero bajo, en el cual se encuentran los monjes, los curas, las monjitas, los sacerdotes, entre otros, ¿no? Que se dice que muchos de ellos, los de la clase del clero bajo, vivían casi en las mismas condiciones que las personas que los seguían, pues, ¿no? Que las personas del campo o las personas del pueblo. Porque aquí los que ostentaban estas grandes riquezas eran sobre todo el clero alto. Y luego encontramos el grupo no privilegiado. Este grupo no privilegiado es el pueblo y se le conoce con el nombre de bellatore, es decir, los que trabajan. Eran los únicos que trabajaban, porque la nobleza no trabajaba como tal. El clero no trabajaba tampoco, pero sí recibían bastantes riquezas del único sector que sí trabajaba, el pueblo. Dentro del pueblo también hay una división. Encontramos a la burguesía, también encontramos a los artesanos, a los campesinos y por último los grupos marginales. ¿Ok? Entonces, ese también tiene esta división social. La burguesía era la clase social más importante del pueblo. Luego venían los artesanos, luego venían los campesinos y por último, en la parte más baja de este grupo social, se encontraban los grupos marginales. Hablemos de la burguesía. La burguesía, sus miembros la mayoría vivían en las ciudades, porque justamente ahí se encontraban sus negocios. La burguesía se le conoce como la cuarta clase social, ¿ok? Porque ellos con el tiempo se van a deslindar del pueblo y van a formar una propia clase social. La burguesía va a ser indispensable más adelante, ¿ok? Nos dicen que la burguesía controlaba el poder económico.
Ellos tenían o tenían a su cargo la actividad comercial y la actividad financiera. Ese grupo social tenía bastante dinero e incluso se podría decir que tuvieron más dinero que la misma nobleza, porque ellos manejaban estos dos sectores, la actividad comercial, que era todo el comercio que traían y vendían productos, y el sector financiero, los préstamos. Ellos manejaban mucho dinero, pero ¿qué era lo que no tenían? Los famosos títulos mobiliarios. Es lo que justamente les menciono aquí. Eran muy rica, muy culta, porque eran muy educada, pero no poseían privilegios, los privilegios que sí tenía la nobleza. En algunos casos nos dice acá que emparentaban con la nobleza mediante ¿qué cosa? Mediante la compra de títulos y mediante los enlaces matrimoniales. ¿Cómo así? La burguesía era un sector que tenía bastante dinero porque manejaba todo el lado económico. Ellos tenían dinero pero no tenían títulos nobiliarios. Ahora, ¿de qué manera llegaban a conseguir estos títulos? Comprándolos porque tenían dinero. Entonces, de repente había un grupo, alguna familia noble que no tenía dinero y vendían títulos mobiliarios. La misma corona vendía títulos mobiliarios para que pueda conseguir dinero. ¿Okay? Y los vendían justamente a la burguesía. De esa manera, algunos burgueses accedieron a la clase noble. Y la otra forma de acceder era mediante los enlaces matrimoniales, es decir, los matrimonios arreglados. De repente una familia de noble tenía los títulos mobiliarios pero no tenía dinero y había otra familia de burgueses que no tenía títulos mobiliarios pero sí tenía dinero. Entonces, ¿qué hacían? Casaban a algunos de los hijos, ¿no? Entonces, de esa manera podían llegar a ostentar un título mobiliario, sea por comprar o sea por matrimonio. A finales del siglo XVIII, especialmente en el territorio de Francia y también parte del siglo XIX, se van a producir muchas revoluciones, muchas protestas del pueblo hacia la nobleza, del pueblo hacia sus reyes. ¿Ok? Entonces, la burguesía va a ser el sector muy importante en estas revoluciones. ¿Ya? La burguesía es la que va a tomar el control más adelante de todo el territorio, porque ellos tenían de todo. Eran educados porque gracias al dinero que tenían, hijos de estos grandes burgueses podían ir a estudiar a las universidades más prestigiosas. Si bien es cierto, no tenían títulos mobiliarios, pero sí tenían el dinero, que va a ser el punto más importante más adelante. Entonces, tenían mucho contacto con el pueblo y tenían dinero. Las cosas importantes para lo que más adelante se van a dar estas revoluciones o discusiones, peleas, guerras, enfrentamientos del pueblo contra la nobleza o del pueblo contra el rey. Y los burgueses van a ser el foco más importante. También vamos a encontrar a los artesanos. Los artesanos van a formar un grupo social minoritario, eran pocos en realidad. La gran mayoría vivían en las ciudades, ¿ok? Y sus miembros se asociaban en grupos denominados gremios. Los gremios era una agrupación o un grupo de personas que trabajaban en lo mismo, ¿no? Habían bastantes tipos de gremios. Por ejemplo, el grupo de personas que trabajaban de repente eran especialistas en carpintería. Entonces ellos se agrupaban en un gremio, en un grupo. De repente había otro grupo de personas que eran especialistas en sastrería o en textilería. Se agrupaban también. Se daban una agrupación, también formaban otro gremio. Y así habían muchos gremios de cada actividad que ellos desarrollaban, de cada actividad de trabajo que ellos desarrollaban. Estos gremios van a ser muy importantes porque cuando se va a empezar el proceso de industrialización que se da entre el siglo XVIII y el siglo XIX, van a desaparecer los artesanos, pero se va a dar la formación del proletariado industrial. El proletariado era la persona que trabajaba en estas industrias, ¿ok? Entonces, ese proletariado sale especialmente
de estos grupos de gremios, de estos artesanos. Ellos formaron lo que más adelante se le va a conocer como proletariado industrial, las personas que trabajaban en una industria. Luego también vamos a encontrar a los campesinos. Los campesinos constituían la mayor parte de la población mundial en la época del antiguo régimen. Constituían una gran parte, pero también eran los más explotados, eran los que pagaban la mayor cantidad de impuestos. Ellos vivían en las zonas rurales, es decir, en las zonas del campo. Trabajaban para sobrevivir, no podían ahorrar, ellos no podían acceder de ninguna manera a una clase noble porque no tenían ni siquiera el dinero y tampoco tenían la educación cultural porque ellos no estudiaban, ellos se dedicaban a trabajar en el campo. Sufrían las recurrentes crisis de la economía preindustrial, es decir, su trabajo dedicado netamente al campo y al trabajo manual, porque no había ningún tipo de industria todavía. A partir del siglo XVIII y durante del siglo XIX, que se va a realizar ese proceso de industrialización que les mencioné, que van a aparecer las máquinas, las grandes industrias con el tiempo, estas personas del campo, al darse cuenta que en el campo ya no estaban las expectativas, ya no se podía hacer nada más en el campo, se estaban muriendo de hambre en el campo. Entonces, ¿qué hacen esos campesinos? Salen del campo y se van a ir a migrar a las ciudades, van a ir a vivir a las ciudades para que puedan trabajar de peones en estas fábricas. Obviamente les pagaban súper barato, ¿no? Pero ellos no podían hacer nada más porque necesitaban ese dinero para poder sobrevivir, ya que en el campo, una vez que empieza la industrialización, el campo ya no era importante. Ahora la importancia estaba en las ciudades. Es por eso que tuvieron que dejar el campo en el fines del siglo XVIII y inicios del siglo XIX, tuvieron que dejar el campo para migrar a las ciudades. Y por último, encontramos los grupos marginales. Estos grupos marginales van a estar compuestos por 4 tipos de personas. Los mendigos, es decir, no tenían ningún tipo de educación, no tenían qué comer, no tenían trabajo y paraban en las calles pidiendo limosna. Los proscritos eran personas que habían sido desterradas de su lugar de origen y no tenían un lugar donde vivir. Los enfermos, que en su gran mayoría obviamente eran los sectores más pobres, y los ancianos, que no pertenecían a familias ricas, pues no, sino pertenecían a familias muy humildes. Entonces esos ancianos también estaban dentro de estos grupos marginales. Estos grupos marginales van a constituir el lumpe de la sociedad, es decir, el grupo más humillado, el grupo más pobre, el grupo más marginado de la sociedad en el antiguo régimen. Ellos sobrevivían gracias a la delincuencia, es decir, robaban muchas veces para que puedan conseguir alimento y también gracias a la caridad de algunos monjes o de algunas personas que tenían un poco de dinero y que les daban, les obsequiaban a estos grupos para que puedan sobrevivir. Entonces, con esto, chicos, nosotros concluimos lo que es el tema del antiguo régimen. El antiguo régimen, para que quede claro, es una época, ¿no? Es una época que se da en la historia universal, especialmente en la Edad Moderna. Es una época del tiempo que pertenece a la Edad Moderna en la cual las personas que vivían en esa época estaban divididas en clases sociales. Encontramos por un lado los nobles, donde van a estar las personas más ricas, donde encontramos también el clero, que era la iglesia que movía todo el sector eclesiástico, y el pueblo, que era el grupo más marginado. Encontramos en esta época, en este periodo de la Edad Moderna, al rey que ostentaba todos los poderes, tenía un poder absolutista. Nadie estaba sobre el rey, ellos tenían el poder máximo. Todo eso duró desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. El antiguo régimen se dio entre estos siglos, siglo XV al siglo XVIII. ¿Okay? Ya a partir del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, empieza un periodo de rebeliones, de peleas, de protestas. La gente ya no aguantaba más.
ya no aguantaba la pobreza en la que estaba sumida, ya no aguantaba la explotación que daban los nobles en contra del pueblo. Y es por eso que para finalizar el antiguo régimen se van a dar muchos acontecimientos, muchas reformas, muchas rebeliones. El pueblo se termina levantando en contra de la nobleza y en contra del clero y van a tomar el control con sus manos. Ellos van a tener el control del poder político en ese entonces porque ya estaban hartos de la situación. Y así es como van a ser más adelante la edad contemporánea, cuando este grupo de personas del pueblo, lideradas por la burguesía, se rebelan contra la nobleza para poder quitarles todos sus beneficios y ahora ellos sean los que tengan los beneficios. De todas las rebeliones que se dan en esta época moderna, la más resaltante es la famosa Revolución Francesa. ¿Ok? Entonces, justamente nosotros para hablar de la Revolución Francesa, que es un tema más adelante, es que teníamos que contar esta parte de la historia, el antiguo régimen, cómo eran este antiguo régimen, esta forma de vivir, para que nosotros podamos entender el por qué más adelante el pueblo se rebeló contra sus reyes. Ahora ya lo sabe, se rebelan porque la diferencia social era abismal. La diferencia política era notoria, la diferencia económica era más que vista. Muy pocos ostentaban el poder absoluto, y la gran mayoría del pueblo estaba sumergido en la desgracia, en la pobreza, en la hambruna, y es por eso ya no aguantaron más y se rebelaron. Eso es entonces el antiguo régimen, chicos. Una época del tiempo que pertenece a la edad moderna en la cual los ricos, que eran los reyes y la nobleza, ostentaban todos los poderes. Muy bien, espero que haya quedado entendida la clase del día de hoy y nos vemos en la siguiente. Se cuidan.